Fe, pequeña palabra que provoca grandes cosas. El día de hoy vamos a repasar versículos de fe y confianza en Dios. Salmo 91 del 1 al 2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Hebreos 12:2 dice: Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8 dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Gálatas 2:20 dice: He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Isaías capítulo 12, versículo 2 dice: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Romanos 5:1 dice: En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 11:24 dice: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hebreos 11:1 dice: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6 dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cristo. Romanos 10:17 dice: Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Efesios 2 versículos del 8 al 9 dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, existe y que compensa a quienes lo buscan. 2 Corintios capítulo 3 versículos del 4 al 6 dice: Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto.
no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Salmo 40, versículo 4 dice: Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Salmo 56, versículos del 3 al 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Salmo 46, versículos del 1 al 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Vivimos por fe, no por vista. Gálatas 5:6. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Segunda carta de Samuel, capítulo 22, versículo del 2 al 3. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en el que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Salmo 27, versículo 3. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Proverbios 16, versículo 3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Juan capítulo 11, versículo 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Deuteronomio 33, versículo 12. Acerca de Benjamín dijo: que el amado del Señor repose seguro en él, porque lo protege todo el día y descansa tranquilo entre sus hombros. Es mi Dios el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Isaías 93, versículo 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Hermanos míos,
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Salmo 13, versículos del 5 al 6. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Salmo 143, versículo 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 3 al 4. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Salmo 84, versículos del 11 al 12. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria y el Señor brinda generosamente su bondad a los que conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Mateo capítulo 21, versículos del 21 al 22. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Segunda carta de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 4. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: El Señor es mi roca, mi amparo,
mi libertador, es mi Dios, el peñasco en el que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Salmo 121, versículos del 1 al 5. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Hebreos 11:11. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Salmo 9, versículos del 9 al 10. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Segunda carta de Samuel, versículo 22 al 31. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Salmo 145, versículo 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en manera de hablar, en conducta y en amor, fe y pureza. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago 1, versículos del 5 al 6. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Proverbios 3, versículos del 24 al 26. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza,
El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Manténganse alerta, permanézcanse firmes en la fe, sean valientes y fuertes.